Jueves Santo. La procesión del Jueves Santo es la mayor de cuantas tienen lugar, tanto por su recorrido, el número y variedad de pasos que asciende a 14, su presentación y aspecto musical, como por la inmensa cantidad de público que atrae, que hacen de ella el punto culminante de la Semana Santa. En este día se presenta toda la pasión, con pasos que han salido anteriormente y otros que lo hacen por primera vez, que confluyen al atrio de la catedral para iniciar el recorrido oficial. Desde el punto de vista de su organización, es la que más se asemeja a las de Sevilla, con la diferencia de que mientras en la de aquí el desfile oficial se inicia en la catedral, en la sevillana, por el contrario, termina en ella. Se abre el recorrido con el paso del apostolado, es decir, de la última cena, que consta de 13 imágenes de tamaño natural, el Señor y los 12 apóstoles sentados alrededor de la mesa en el momento en que el Divino Maestro instituyó el sacramento de la Eucaristía, eje de la irradiación del culto católico. Es el grupo escultórico más importante que existe en el país, casi completamente desconocido y una de las mejores expresiones de la alta calidad alcanzada por la imaginería quiteña en el siglo XVIII. Un paso que a sus grandes proporciones se suma el abigarrado atuendo de los vestidos de las imágenes, cuyas capas movidas por el viento le dan una gran vistosidad. Fue donado a la ciudad de Antioquia por la municipalidad y cuenta la tradición que ante el incumplimiento del artista en terminar la obra, se dio orden de llevarlo a prisión a fin de que forzosamente la concluyera en la cárcel, en venganza de lo cual, para sorpresa de todos, le acomoda a Judas el rostro del gran oidor. La oración del huerto corresponde al primero de los misterios dolorosos del Rosario. Instituida la Eucaristía y terminada la cena, Jesús, acompañado de 3 de sus discípulos, se dirige al huerto de los Olivos, escenario de grandes hechos con que se inicia su pasión y muerte, y alejándose un poco de ellos, se sume en profunda oración. Es entonces cuando el arcángel Chamuel, el mismo que luchó con Jacob, le presenta simbólicamente en un cáliz todo el dolor y la amargura que le esperan desde el momento en que Judas lo entregue en manos de sus enemigos, que él, en un sublime acto de sumisión total a la voluntad del Padre, acepta incondicionalmente para que se cumplan los altos designios de la redención del mundo. La imagen del Cristo que está en el altar mayor de la catedral es la figura central de la procesión. Traída de España por el padre Francisco José La Serna Palacio en 1670, lleva arrodillada a sus pies a la Magdalena y al lado derecho a San Juan, formando un conjunto que despierta instintivamente un sentimiento en que se conjugan simultáneamente la admiración, el respeto y la devoción. Se trata de una talla de madera policromada de tamaño natural, de gran armonía anatómica, cuya cara refleja la serenidad de la muerte y cuyo cuerpo, de una pigmentación violácea, insinúa el principio de la lividez cadavérica, signo inequívoco de una verdad irrefutable, su muerte real, la cual confirma toda una tradición profética que desde el mismo paraíso terrenal anunciaba que la vida del Hijo de Dios sería el precio del rescate del hombre del cautiverio en que lo había sumido el pecado. Al hombro. Ser nazareno en la ciudad madre no solo es una tradición, que es ser nazareno, porque es tan importante en esta ciudad, porque los niños quieren cargar, porque no es solo un peso que se lleva y se desfila durante una semana. Así pues, quisiera que comprendieran todo lo que hay detrás de este tema de ser nazareno. En esta Semana Santa, los nazarenos o cargueros tienen sus rostros cubiertos con un capirote. Según Wikipedia, se llama capirote a un sombrero alto de forma cónica. Históricamente se ha utilizado con diversos propósitos, pero en la actualidad se usa como parte de los trajes de los cofrades que procesionan en la Semana Santa española. Todos los años siempre hay un turista que pregunta por qué se tapan el rostro, pues en muchas Semanas Santas de Colombia no lo hacen. La respuesta siempre es variada y no falta quien hable del Ku Klux Klan. Nada más alejado de la realidad. Entonces, ¿cómo explicar que fueron los españoles los que nos enseñaron todas esas tradiciones de Semana Santa? Que la religión católica nos da los parámetros de cómo debe ser cada cosa. Que existe una corporación que obliga a que estén tapados,
o que simplemente son muy feos los cargueros y se vería mal el paso. Es parte de un ornamento y que su significado está más asociado a la persecución, puesto que al estar cubiertos no sabrían quién es ese personaje que se deja influenciar por el cristianismo. Lo interpreto. Como nazareno desde hace más de 20 años, es una forma de realizar una penitencia. No es para que me vean, es algo personal y no soy el protagonista. Ser nazareno es sentir un poco del sufrimiento que vivió el Señor en la cruz. Ser parte de una tradición viva que pasa a través de generaciones. Es llevar la pasión de una forma más espiritual y personal. Que no es ser nazareno, solo salir a cargar para que lo vean, ser protagonista y no sentir la fe. El Cristo del Calvario es el paso de la Semana Santa más antiguo. El Cristo es de escuela española, escultura de madera policromada, de 3 metros 17 centímetros por 1 metro 50 con la cruz. Es de finales del siglo XVII, traído por el cura Francisco José Lacerna y Palacio, junto con las imágenes de la Soledad, San Juan y la Magdalena. Gustavo Vives Mejía escribe: es excepción a una regla, un buen Cristo con mucha sangre, su rostro refleja toda la serenidad de la muerte. El Cristo que desfila es una copia que se realizó en el 2011, pues al percibir el deterioro de la imagen se pensó en reemplazarlo. Las conclusiones de los expertos en patrimonio eran contundentes. No se podía sacar más en las procesiones y si decidíamos restaurarlo sería muy costoso. Y con mayor razón no se podría volver a sacar y se debía dejar exhibido bajo condiciones muy extremas de conservación. Los nazarenos del Cristo, con el apoyo del mayordomo y la familia Ron, empezamos la tarea de buscar al artista que pudiera realizar la copia fiel de esta imponente imagen. Después de la visita de distintos artistas y varias cotizaciones, encontramos al tallador, escultor y pintor Juan Ciro, quien a lo largo de un año, bajo la supervisión de 10 cargueros, logró tallar la obra en un 90% de similitud con el original. Uno de los supervisores de obra, el cual siempre con sus bendiciones iluminaba a Juan Ciro, fue Monseñor Pardo. Él facilitó y ayudó a que diferentes locales sirvieran de taller provisional para tallar el Cristo. El seminario y los museos pudieron tener la oportunidad de ver cómo de un tronco de madera traído del Chocó, poco a poco iba tomando forma. Como dato curioso, Juan Ciro, en uno de sus descuidos, tuvo que tallar una tercera mano, pues había hecho 2 manos derechas. Los nazarenos del Cristo quería que fuera todo un artista el que realizara la obra. Y sí que era un artista. ¿Qué artista? Leía libros al revés, no le gustaba mucho el baño, sabía de todo y de toda clase de temas. Era un bohemio, manejaba diferentes idiomas, pero siempre con una sonrisa. Durante horas miraba al Cristo y decía que trabajaba más cuando no estaba haciendo nada. Una obra que se realizaría en 2 meses duró 1 año, el costo 10 millones. Creo que simplemente los disfrutó durante su estadía en Santa Fe de Antioquia, pues cada mes pedía adelantos, a pesar de que la comida y hospedaje lo tenían cubierto por nosotros y personas de buen corazón que lo apoyaron. Juan Ciro ya venía con sus vicios de Medellín, pero acá tomó la candela, se bañó en el Tonusco, conoció Santa Fereña y estoy seguro que lo picó un alacrán. Después de terminar la obra, ya era una figura pública de la ciudad y ya no se quería ir. Atravesó muchas crisis por culpa del trago y otras cosas, pero siempre se levantó. Desafortunadamente, en alguna ocasión dijo o hizo algo a la persona equivocada y le dieron media hora para que se marchara de Santa Fe de Antioquia. Una persona con sus múltiples capacidades, pero el vicio pudo más con él. El Cristo cuenta con una anda, la cual fue reformada en el 2014 con unas tallas en madera de adorno floral del maestro Juan Ciro. En estos momentos, él es habitante de calle en Medellín. El Calvario en la actualidad tiene el Cristo a su lado izquierdo,
un San Juan de escuela quiteña del siglo XVIII, en madera con mascarilla de plomo, policromado y con solo 1,70 m de estatura. La imagen es de rostro joven, con expresión doliente. Al lado derecho, durante muchos años, estuvo la Magdalena, y luego cambió por la Soledad, pero hasta el año 2018, puesto que este año salió por primera vez una copia de esta imagen tallada en Quito, Ecuador, con las mismas facciones de la original. Como dato curioso, el tronco de la nueva Virgen fue realizado en Santa Fe de Antioquia y fue un pedazo del tronco que se utilizó para tallar el Cristo traído del Chocó. O sea, es como si le hubiera dado un pedazo de la costilla para poder hacer la Virgen. Yo he visto como por unos 20 años. Voy a acercar a Cristo. Cogí la devoción, cogí la fe. ¿Y a usted le hizo algún milagrito al Cristo? Le dije que sí. Si usted estuviera joven otra vez, ¿volvería a cargar al Cristo? Claro que sí. Bueno, Saúl, muchas gracias. El Calvario sale de la Catedral Basílica a las 8 p.m, acompañado de alumbrantes, que son los niños con túnicas y capairotes blancos con velas. Paréntesis, cabe anotar que esta tradición de los niños con capirotes es desde 1990, en la cual estuve con mis compañeros de estudio y también hizo parte el mayordomo actual del Cristo, Carlos García Ron, nieto del doctor Germán. Cierro paréntesis. Tuvo siempre su mayordomía y todavía aún la familia de Germán la mantiene. Germán se preocupó mucho por el Cristo y por hacerle, pues, digamos, el mantenimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Quién salía adelante del Cristo? Siempre, desde que yo me acuerde, el que encabezaba la imagen del Cristo era el obispo y las autoridades municipales y las autoridades militares, con el mayordomo. O sea, el alcalde, el comandante de la policía, el representante del ejército que hubiera en su momento, Germán Herrón, el mayordomo, y 2 o 3 personas que lo acompañaban a él, que eran una especie de cofradía. En la procesión del Jueves Santo, las autoridades del municipio van adelante con la bandera de la reseña, la cual en su época el doctor Germán se la pasó a su hijo Germán. Abro un paréntesis para contar lo que el doctor Herrón fue para el Cristo, el apasionado de la Semana Santa durante muchos años. Cargó el Cristo y luego se convirtió en mayordomo. Algunos de sus compañeros de carguío fueron Saúl Lastra, Hernán Rivera, Leopoldo Alcaraz, mi padre, que en el año de 1998 me dejó esta herencia de nazareno o me dejó el barrote. Si nos remontamos a las épocas de 1960, 70, donde las tradiciones de la Semana Santa tenían una devoción mucho más especial que la que tiene ahora, podíamos decir de que esa devoción empezaba en la formación de los mismos cargueros. En esa época, dirigidos por Germán Herrón, con Octavio Londoño, Saúl Lastra, estaba Hernán Rivera, Leopoldo Alcaraz y Semilla, el popular Alfonso Ortiz, eran las personas que desde las 7 de la mañana traían el anda con el Cristo, disponían todo para que lo arreglaran las familias y posteriormente la procesión, pero con unos rituales muy especiales. Por ejemplo, para bajar el anda y el Cristo era necesario usar camisa y pantalón largo. Para hacer ya la procesión habían rituales especiales como el que cumplían en un pequeño cuarto de hábitos que tenía la sacristía de la basílica, donde se encerraban los 6 cargueros a tomarse 2 copas de vino.
todos al mismo tiempo, brindando al tiempo. Ahora se hace, pero de una forma, yo diría, más informal. De modo que los tiempos van cambiando, las tradiciones se siguen, se van modificando de acuerdo a las épocas y a los cargueros de las épocas. Pero en esa época sí vale la pena decir de que había una devoción muy grande por lo que era el Cristo, tanto en los cargueros como en quienes acompañaban al Cristo. El doctor Germán obtuvo la mayordomía de manos del doctor Arturo Velázquez. Fue uno de los primeros en adornar los pasos con flores al llenar un tapete de claveles rojos y un hermoso ramillete de orquídeas al pie del Cristo. Pues los otros pasos eran adornados con maíz y una que otra flor de la zona como son las heliconias. El color rojo era sabido por su espíritu liberal. Él se esmeró por someter al Cristo a una restauración en la ciudad de Bogotá en el año de 1985. Consiguió los medios para dicha tarea, pero el problema era el traslado, puesto que decía que si lo enviaba por avión y éste se caía, no quedaba ni un rastro del Cristo. Pero si lo enviaba en camión y se volteaba, alguna cosita se recuperaría. A pesar de todo, sí fue enviado en avión, y los rumores de los recursos para la restauración eran falsos, pues decían que se hizo una rifa de un revólver para recoger fondos. Estando en Bogotá, casualmente en el mismo taller de restauración estaba el Cristo de Popayán. Por primera vez estaban juntos, y fue muy grata la sorpresa. Al compararlos, descubrieron la formidable pieza escultórica con la que contaba la ciudad madre, pues anatómicamente nuestro Cristo es perfecto. Paso del camarín izquierdo al principal. Al traerlo de nuevo a la ciudad, se mandó bajar la Virgen de la Inmaculada Concepción, que estaba en el camarín principal, y llevarla a un lateral por orden del obispo Eladio Acosta, por la reforma de Juan XXIII, ya que el Cristo debería ocupar este privilegiado puesto. Desafortunadamente, después de tener la obra en Santa Fe de Antioquia, seguía el paso de volverlo a colocar en la cruz, pues el Cristo fue enguacalado sin ella. Cuando se instaló de nuevo, sufrió una mínima abertura en el pecho. No pasó a mayores, pero si se detalla, se verá desde el cuello hasta el ombligo. Como caso curioso, la copia que mandamos hacer, cuando estaba terminada de tallar, el pecho se le abrió una grieta del mismo tamaño que el del original. Es como que la copia quería ser tan parecida que hasta en los errores lo logró. Cierro el paréntesis del doctor Germán Herrón con uno de los secretos de los nazarenos. A desfilar con la imagen de San Juan inicialmente y la Magdalena, porque tradicionalmente lo que se buscaba era que estuviera el elenco de las 4 piezas, pero solo con el pasar de los años se dejó la Virgen de la Soledad, que es la Virgen de la Catedral, se dejó para que desfilara sola, y la imagen de San Juan y la Magdalena. Pero en vista de que San Juan era muy alto, porque San Juan tiene unas medidas tradicionales, o decir unas medidas de tamaño natural, no se veía con mucha precisión, porque lo que buscaban era que el Cristo del Calvario se viera un poco más alto que el resto de las imágenes. Es esa responsabilidad que se nos da en alguna etapa de nuestras vidas para la protección, para la custodia, con el fin de que la imagen pueda persistir por muchos años más, obviamente esté en las condiciones necesarias para el buen desarrollo de nuestra Semana Mayor. Tomar licor para cargar. El doctor Germán contaba que un día llegó un carguero llamado Eligio Escobar, que supuestamente por borracho no se le permitió que cargara el Cristo, una imagen que con San Juan y la Magdalena, que pesaba aproximadamente más de 400 kilos, cargarlo entre 5 personas, con una procesión de 2 horas a las 3 de la tarde, cuando el sol era más fuerte, era una tarea muy difícil. Pero él se mantuvo y así fue como salió la procesión. Cada Jueves Santo, a eso de las 8 de la noche, un carguero de la Virgen de la Amargura recuerda con nostalgia y con voz de rabia
que ese barrote le pertenecía a su papá, don Eligio, que él era el heredero. Simplemente guardamos silencio y él tranquilo se va. El tema del licor era muy delicado, hasta el punto que uno de los cargueros, Fabio Lescano, le tenía miedo al doctor Germán, pues si él le sentía el tufo, él sin pensarlo 2 veces lo echaría. A mí me consta cuando me mandaban a comprar media aguardiente, yo solo con 15 años, la ingresaba a la sacristía de la catedral y en cuestión de segundos se la tomaban los cargueros. El doctor Germán prohibió esto y se realizó algo diferente, que con la complicidad de Belisario Ortiz, el diácono de la catedral, se tomaban una copita de vino, no sé si el de consagrar, y durante la procesión no se tomaba nada, pero al terminar se reunían en una tertulia todos los cargueros en la casa del doctor a tomar guandolo, comer empanada y tomar aguardiente. Esta práctica se repite todos los años con esta nueva generación de cargueros. Una tarde de Jueves Santo se produjo un aguacero tipo tempestad. El viento huracanado movía las pesadas puertas de la catedral. Ya todo estaba listo para salir, pero nadie se atrevía. El doctor Germán miró la imagen y dio la orden de salir. Dijo: él verá si se deja caer. Salieron al atrio y la tempestad cesó. Mi historia de nazareno empezó desde muy joven. Desde los 13 años acompañaba a mi papá a todo lo que compete con el tema del anda y la imagen para la procesión. El bajar al Cristo del altar, ubicarlo con las otras imágenes y por la noche llevarle la horquilla, pues los cables de la electricidad eran muy bajos y el Cristo se tenía que bajar a los brazos durante muchos tramos del recorrido. Y lo primero que suelta el carguero es la horquilla. Ese era mi trabajo, levantarla del piso. Uno de mis grandes sueños era algún día dar el hombro, es decir, crecer y no pasarse el hombro de mi papá, porque si quedaba bajito no tendría el barrote, y si me pasaba mucho tampoco. En el año de 1997 tuve la dicha de prestar servicio militar en la policía acá en Santa Fe de Antioquia. Era auxiliar bachiller de turismo y durante la Semana Santa mi tarea era tomar fotografías para los informes del comando de policía. Pero ese año, como todos los años, me fue acompañando mi padre el Jueves Santo en la noche. Mi papá, Leopoldo, tenía un problema en la rodilla. Con sus 59 años de edad ya se sentía cansado por el peso del Cristo. No se podía marchar y la imagen era más complicado el tema del carguillo. Para esta época, el paso era mucho más pesado porque se había mandado a hacer una anda de madera de cedro amargo, color vino tinto y dorado, con el carpintero y mayordomo de mi padre Jesús, don Diego Rivera, en el año de 1993. Después de haberlo pensado 10 años atrás, por fin la llevaron a feliz término. Ya con 10 cargueros y con un peso promedio a la media tonelada, Este Jueves Santo, ya a punto de terminar la procesión, falta el último reto, que es subir las escalas de la catedral. El peso se duplica y el cansancio también. Yo estaba a su lado y él me dice que le meta la mano al barrote. Yo inmediatamente estuve atento, pero mi sorpresa fue que él se salió del barrote para subir las escalas. Esa noche sentí el peso y entendí que era una prueba que me puso para saber si yo era capaz con el paso y seguir con la tradición, que pasa de generación en generación. Al llegar al atrio, él tomó el puesto y no movió palabra. Nadie lo notó y terminó la procesión. Al otro día, pedí permiso para poder cargar el Santo Sepulcro. Es más liviano, pero era mi iniciación como carguero y aún no cumplía los 18 años. Esa noche mi papá me acompañó y me aconsejó. Al año siguiente, el 3 de abril, muere de un infarto, semanas antes de la Semana Santa. Con todo el dolor del caso, asumí el reto y reclamé mi puesto para cumplir con la tarea de ser nazareno y tener mi propio barrote en el paso más significativo de la Semana Mayor, el Cristo del Calvario. Todos los jueves en la mañana tenemos varias tareas. Una es bajar el anda que se encuentra guardada en la sacristía de la Chinca para llevarla hacia la catedral. Luego instalar al Cristo, a San Juan y a la Virgen. Luego se decora con las flores y velones. Todo es con el equipo de nazarenos del Cristo.
pues también debemos ir por el Santo Sepulcro al museo y tenerlo listo para el Viernes Santo. Los capirotes y túnicas los guarda la familia Ron. Debemos estar cerca de las 6 de la tarde para ir por las cosas y tomar la tradicional copa de vino. Estando ya en la catedral, se debe mojar la almohadilla para evitar la fricción en el momento del carguío. El señor arzobispo adoptó una costumbre de hacer una oración frente a la imagen con toda la cofradía del Cristo antes de salir a desfilar con el paso. Es muy emocionante ver toda la ciudad golpada en las calles esperando que salga la imagen clave del Jueves Santo. Es muy imponente y el miserere que lo acompaña realza este paso. Hace aproximadamente 20 años vengo interpretando el trombón de vara, el miserere, en la imagen del Cristo, y pues para mí de verdad que es una devoción, es algo muy importante que cada año pueda participar en la Semana Mayor de Santa Fe de Antioquia. Un sacrificio personal en el sentido de que interpretar estas canciones del miserere o las marchas musicalmente es exigente, entonces se le suma la devoción y particularmente en el miserere, por ejemplo, el trombón de vara que interpreto yo nunca para. Yo acompaño al saxofón mientras el saxofón está interpretando la primera parte del miserere y luego acompaño la trompeta en la segunda parte. Entonces ellos de pronto sí descansan en el momento en que el saxofón está interpretando, descansa la trompeta y viceversa. En cambio el trombón de vara no descansa. Después de tener puesta la túnica, se organizan detalles, en algunos casos se mide de nuevo los hombros por si se necesita otra almohadilla o si algún carguero cambiaría de puesto. La familia es fundamental, siempre están presentes para acompañarnos como alumbrantes o simplemente ser parte de esta hermosa cofradía del Cristo. Siempre en completo silencio se aguarda, mientras salen los otros pasos del Templo de Jesús Nazareno y de Santa Bárbara. En la catedral solo está la cena, quien encabeza la procesión con sus 16 cargueros. Detrás aguarda la Virgen de la Amargura, paso traído por don Darío Valenzuela, desde España. Un poco más atrás, nuestro paso. Y por último, la Virgen de la Soledad de la catedral. Se está acercando la hora, se ve el humo del paso de mi Padre Jesús y el sonido del trombón por entre la multitud. Viene encachacado el amigo Álvaro Rivera, mayordomo del paso del pueblo. La cena sale con una exposición de colorido de sus capas y su monumental anda, que parece como si temblara el piso. La Virgen de Darío, siempre impecable, parece como si el tiempo se detuviera y siempre con su atuendo y cantidad de velas y flores exactamente igual como todos los años. Ya casi es nuestro turno. Ya Monseñor nos reunió e hizo una oración por el buen desempeño de la faena que nos espera y ruega por el eterno descanso de los que hicieron parte de esta cofradía. El Padre Nuestro es la oración final y ya todo está listo para enfrentar esta tradición. Se ve la bandera de la custodia levantada, los alumbrantes y las autoridades en desfile, y yo desde mi barrote en la parte de atrás como quien maneja un barco, pendiente a la orden para levantar. Al hombro. Al escuchar esta voz, todos los dolores, preocupaciones y cosas banales de la vida desaparecen. Llevamos a cuesta un símbolo cristiano, una tradición y toda una responsabilidad. El toque del martillo para iniciar la marcha, siempre con el pie izquierdo, para que la imagen dé la sensación de que está levitando, como bailando, y mostrando que la espera de los espectadores afuera habría valido la pena. La catedral cuenta con unas lámparas que cuelgan del techo, las cuales por solo unos centímetros no tocan la cruz y sus grandes puertas dejan salir ajustadamente el paso. La imagen se posiciona en el atrio mirando hacia la zapera y espera que sea su turno para continuar su marcha. Más o menos 20 minutos queda horquillado. Saúl Lastra vive orgulloso de sus hijos y nietos que siguen con la tradición a sus 91 años de edad. Recuerda que Monseñor Francisco Cristóbal Toro ordenaba que adelante o atrás las desahumadoras, porque ahogaban los cargueros con el humo.
El doctor Germán Herrón le decía a Saúl que estaba en la sastrería: ¿vas a cargar hoy? Y él, sin pensarlo 2 veces, lo cargó por 27 años. Son muy pocas las ahumadoras del Cristo, pero lo hacen con mucha devoción, ya que no solo son las señoras de edad, sino las jóvenes, como en mi caso, mi esposa, que desde hace más de 10 años lo hace. Ya retomamos y nos espera más de 2 horas de llevar a hombros estas maravillosas piezas españolas, colombianas y quiteñas. En el año de 2011 pasó un hecho irregular. Al estar la imagen al frente del almacén suyo, el San Juan decidió desprenderse y caer al piso. Afortunadamente, nadie salió maltratado, solo un golpe en la cabeza a Guillermo Can, hijo del historiador Samuel de J. Can. El San Juan se guardó y se continuó con la procesión. Ese año, el tríptico se convirtió en dúo. Al año siguiente se restauró y pudo seguir desfilando el pequeño San Juan. Durante la calle del medio es una relativa calma, pues la calle y su inclinación equilibra las cargas, pero solo hasta llegar al Hotel Mariscal, porque el viento que baja del llano de Bolívar por el callejón de la escuela es impresionante y hace que el paso se incline hacia adelante, hasta voltear a la calle Mocha, pues las condiciones cambian. Los cables de energía son nuestros enemigos, los huecos y esa calle empedrada que lastima los pies, pues las alpargatas ya empiezan a ceder. Por ser tan alto el paso, se requiere de alguien que alce las cuerdas. Antes era un señor que lo apodaban Aguacate, quien era el que llevaba la vara. Ahora un joven apodado Betina es quien celosamente ayuda en este trabajo. La gente volcada en las calles, en silencio ven pasar el paso, el flash de los celulares y las señoras persignándose, mientras los 3 músicos dan sus mejores notas y los señores del miserere pareciera que nunca descansaran. Cada quien tiene su sacrificio personal durante esta procesión. Listo, terminamos y estamos al frente de la catedral. Solo faltan las escalas. 7 escalones que parecen eternos. Por mi mente solo tengo el recuerdo de mi padre, solo me lo imagino a mi lado y le doy gracias a Dios por todos los favores y bendiciones recibidas. El Cristo se gira en la puerta principal y espera a que pase la Virgen de los Angelitos, para marchar y crear esta hermosa postal de estos imponentes pasos. Se da el último grito de al hombro y se ingresa a la catedral. Por la puerta derecha, pero se invierten los hombros, para que ingrese de espalda hasta donde se encuentran los burros donde se posa el paso. Ya todo terminó, pero para los nazarenos sigue el encuentro en la casa del doctor Germán. Allí está el guandolo, la empanada y el aguardiente, para hablar de los mismos temas de cada año. ¿Cómo te fue? ¿Estaba más pesado? ¿Cómo quedaron las flores? ¿El otro año lo hacemos así o de esta otra forma? Al otro día muy temprano se repite, se organizan las imágenes, se guarda el anda, etc. La experiencia de ser nazareno es toda una pasión, un montón de sentimientos, es fe. Es un grado de espiritualidad que solo lo siente cada nazareno en su corazón. ¿Dónde está el Cristo, Juli? Qué bonito. Qué bonito. Sí. Sí. ¿Y dónde está la Virgen? ¿Y la Virgen dónde está? ¡Sí!